dispuesto a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo. Bien, ayer hablamos sobre lo que fue la conquista y hoy vamos a entrar a hablar sobre lo que tiene que ver con la guerra espiritual. En la guerra espiritual. Tomen sus manuales, sus sanos manuales. La guerra espiritual. Bien, quiero que repita conmigo en esta mañana. Diga: Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por la vida que me das. Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy hay cielos abiertos. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día de bendición para mí, para mi familia. Mi familia está bajo el manto de Dios, bajo la sangre del Cordero, activada en la gracia, en la presencia y en la bendición de Dios. Mi vida está en aumento, en crecimiento. El propósito de Dios se está desatando, se está estableciendo para mi vida. Yo lo abrazo, lo recibo, doy la bienvenida al Espíritu Santo, lo reconozco como Señor para que produzca libertad, gobierno, bendición, victoria en mi vida. Padre, gracias por equiparme, por enseñarme, por instruirme, por adiestrarme para toda buena obra, para el llamamiento, para el propósito que tienes conmigo. Los ojos de mi entendimiento son alumbrados por el espíritu de sabiduría y de revelación para entender el llamado, el propósito que tienes conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, guerra espiritual. Vamos a definir lo que es la guerra espiritual. Dice que la guerra espiritual es la oración de intercesión, ejecutando la palabra de Dios en fe. ¿Qué es la guerra espiritual? Es una oración de intercesión, ejecutando la palabra de Dios en fe, tomando posesión en el mundo espiritual lo que por derecho legal perdiste en el mundo natural. O sea que todos nosotros lo tomamos en el mundo ¿qué? Espiritual. Todo en el mundo espiritual ya está dado. Pero usted y yo tenemos que levantarnos y tomarlo como gente violenta y agresiva en el reino de Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? Violentos, agresivos. No podemos ser pasivos. No podemos vivir a la defensiva, sino que tenemos que vivir a la ofensiva. Amén. Entonces, dice también, estableciendo el señorío de Jesús, destruyendo fortalezas a nivel personal, a nivel local, nacional, universal, causando una guerra entre los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás. En el momento, como tenemos el manual, en el momento que usted y yo entramos en adoración, en el momento que usted entra en alabanza, en el momento que usted entra en intercesión, hay una activación en el mundo espiritual. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a tener una vida profunda en Dios. Amén. Una vida que es profunda, de mucha oración, de intercesión, de adoración profunda. Cuando usted se postra a adorar, hay una activación en el mundo espiritual. Hay una activación a favor. Los ángeles de Dios son activados.
Cuando usted intercede, los ángeles de Dios son activados. Se genera una guerra en los aires. Solo que nosotros no somos conscientes de lo que se vive en el mundo espiritual. También se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. ¿Contra qué más? Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En las qué? Ajá. Uno de los hombres en la Escritura después del Señor Jesucristo, más entendidos en la revelación del mundo espiritual, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llevado al cielo. Él dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, tampoco. Lo cierto es que yo estuve allá y vi cosas que la mente humana no tiene capacidad de entender, de comprender. Y el apóstol Pablo, con la amplia revelación que él tenía de él, fue entendido que así como tenemos a Dios, hay un mundo espiritual que está en contra y que intenta en la vida diaria tratar de hacer oposición, detenernos en el avance del reino de Dios. Y cuando nosotros somos incautos, cuando nosotros somos ignorantes, el enemigo toma ventaja. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que el enemigo trabaja en la ignorancia nuestra. En el cielo es guerra de poderes. En la tierra, guerra de verdades. Y en el hombre es guerra de voluntades, donde para el hombre, el ser humano sin Dios, la mentira es verdad. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está bajo el enemigo, bajo el maligno. Bien, no es el fin en sí misma, hablando de la guerra espiritual. O sea que no es hacer guerra por hacer guerra espiritual, sino que la guerra espiritual es un medio por el cual en su conjunto la iglesia prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado que el enemigo cegó el entendimiento a los incrédulos a través de espíritus territoriales. Dice, pero si nuestro evangelio, dice 2 Corintios 4:3-4, está encubierto entre los que se pierden, ¿está qué? Encubierto. ¿Está qué? En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, dice que no es el fin en sí misma hacer guerra espiritual, sino que es un medio por el cual la iglesia despliega los poderes de las tinieblas, de los territorios, de los sectores, para invadir con el evangelio del reino de Dios. Amén. No hay razón de hacer guerra espiritual a favor de este sector si no nos levantamos a hacer evangelización. ¿Sí me va a entender? Cuando usted comienza a orar por su sector, a atar las potestades, a hacer oración de guerra espiritual,
tercera autoridad la cual le ha sido dada, y usted luego no va y evangeliza, vuelve nuevamente y toma control. Hay que desplegar, pero hay que establecer, y la forma de establecer el reino de Dios es a través del evangelismo. Amén. Porque la Biblia dice, habla del retorno de los demonios. Cuando usted los saca y no posee, luego ellos van y buscan 7 peores y toman dominio, y el postrer estado es peor que el primero. Así de que cuando entramos en la guerra espiritual, cuando nos metemos en la guerra espiritual, tenemos que ser muy entendidos. No es simplemente reprender al diablo o hacer cosas simplemente por hacerlas. Todo lo que hacemos en el reino de Dios debe estar bajo una iluminación bien clara, bajo un entendimiento bien claro, bajo una revelación bien clara, para que usted y yo no perdamos el tiempo, sino que seamos eficaces, seamos contundentes y golpeemos al punto. Amén. Que usted le dé al punto, que usted golpee como tiene que golpear. Dice, entonces dice que el diablo, ¿qué ha hecho Satanás? Ha cegado el entendimiento. Cuando usted dice, o usted escucha a la gente decir, la gente es dura, la gente no quiere, no es que la gente sea dura, no es que la gente no quiera, es que el enemigo ha cegado el entendimiento. Y el propósito del enemigo al cegar el entendimiento es que la luz del evangelio no resplandezca en sus vidas, en sus corazones. Por eso dice, dicho en otras palabras, la oración de guerra limpia el terreno para plantar la semilla del evangelio. ¿Sí me va a entender? Así como ustedes les di ayer aseando este lugar, y creo que hoy de repente volvieron a barrer para que podamos sentarnos y ocuparnos. Ese es el proceso, la guerra espiritual. Limpia las obras de tinieblas para luego establecer el evangelio del reino de Dios. ¿Está bien claro? Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre está por encima, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Está muy claro, ¿cierto? O sea que nosotros a través de la oración arrancamos, pero luego tenemos que ir a plantar. Amén. A plantar. Tenemos que plantar el evangelio. El objetivo, la guerra espiritual tiene un objetivo. No es destruir a Satanás. La guerra espiritual, el propósito, el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a los principados o potestades, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el propósito de que usted se levante en guerra espiritual? Porque hoy encontramos mucha gente haciendo una cantidad de cosas que no están ajustadas al manual de Dios. Entonces el objetivo de la guerra espiritual no es destruir al enemigo, no es destruir las potestades, sino es rescatar. El propósito de la guerra espiritual se basa en el amor que tú tienes por los perdidos. Amén, hermanos, en el amor que tú tienes por la gente sin Cristo. Está muy claro, ¿no? Sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldición y ataduras.
Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en las personas y no en el diablo. Diga, mi atención debe estar centrada en las personas y no en el diablo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque donde usted va, hay mucha gente que va, al diablo lo ven por toda parte. Y el enemigo es especialista que nos centremos en él y que descuidemos la gente, la cual el Señor quiere salvar, la cual el Señor quiere alcanzar. Usted hace guerra espiritual siempre que usted entre en confrontación, en batalla, ejerciendo autoridad. Tenga en cuenta que usted lo está haciendo porque usted quiere rescatar su familia para Cristo, rescatar sus amigos para Cristo, rescatar la gente para Cristo, que usted quiere rescatar sus compañeros de colegio, que usted quiere rescatar sus amigos para Cristo. Entro en guerra espiritual, pero sé que luego voy a ir a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Amén. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida. ¿Y para que tengan vida qué? Debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres. Lo más importante para el Señor es salvar las almas y no destruir al diablo. Téngalo claro. Lo más importante para el Señor no es destruir al diablo, es dar salvación a la gente. Su destrucción es algo que está reservado para el día en que será arrojado en el lago de fuego y azufre. Ya hay un decreto sobre el enemigo. Primera de Juan 3:8, la parte final dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Así de que nuestro trabajo no es destruir al enemigo, sino destruir sus obras. La Biblia, hablando del Señor Jesucristo, dice en Hechos 10:38, y para esto apareció el Hijo de Dios. Dice, como Dios, como el Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, hermano. ¿Para qué Dios está con nosotros? Para que nosotros nos levantemos a deshacer las obras del diablo. Donde el Señor Jesucristo entraba, los demonios huían. Cuando llegó a la tierra de Gadara, la legión que había en este hombre dijo: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? No nos eches al abismo, déjanos entrar en los chanchitos. ¿Comprenden? Déjanos entrar en los chanchitos. Y los chanchitos dijeron: primero muertos que endemoniados. Y se lanzaron al despeñadero. Bien, amados. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, nuestro propósito, el objetivo de la guerra espiritual, no es destruir al enemigo. Ya hay un juicio establecido contra él. Amén. Es destruir sus obras y rescatar las almas, las vidas, las familias, los jóvenes, los niños. Rescatar lo que están perdidos. La motivación
motivación. ¿Cuál es la motivación de la guerra espiritual? Escucha, amado hermano, siempre que tú hagas algo, debes tener una motivación sana. Debes tener una motivación correcta. Al venir a esta escuela de formación, usted necesita tener una buena motivación. Si usted no tiene una motivación correcta, usted sale de aquí y su vida sigue igual. Pero si usted tiene motivaciones correctas, usted va a salir de aquí y su vida nunca más será la misma. Y será enrumbado por completo a lo que Dios ha establecido para su vida. La motivación debe ser no debe ser el odio a Satanás. Escuche, la motivación de la guerra espiritual no debe ser el odio a Satanás, sino el amor a los perdidos. Usted escucha gente haciendo guerra espiritual, diciéndole: diablo, te odio. Pero no aman los perdidos. No aman los que se pierden. Usted nunca escuchó a Jesús a decirle al demonio: te odio, demonio. No, donde Jesús llegaba, lo expulsaba para que las vidas fueran libres. Porque el Señor liberaba a la gente, no porque odiaba a los demonios, sino porque amaba a la gente, hermano. Muy claro. Entonces, donde usted va a salir de aquí, hermano, equipado, ungido, empoderado, donde vea un demonio, sacarlo no porque aborrece al diablo, sino porque ama a la gente, porque estar oprimido es muy feo, porque estar endemoniado es muy feo, porque estar atado es muy feo, eso es asqueroso, eso es horrible, eso no se lo desea uno ni al peor enemigo, amado hermano. Por eso Dios quiere que nosotros nos levantemos como los hijos de Dios para manifestar su gloria, su reino en esta tierra. Amén. Amén. Bien, amados. Dice la palabra, esto es que la palabra de Dios nos dice en Mateo 22:39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra motivación en la guerra espiritual no es el odio a Satanás, sino el amor al prójimo, el amor al más cercano. Le pregunto, ¿amas los perdidos? ¿Amas los que están sin Cristo? Porque si tú estás en esta escuela misionera, de equipamiento misionero, pero no amas a los perdidos, de nada te sirve. De nada te sirve, hijo. Pero si tú dices: yo amo a este mundo, yo quiero que la gente se salva, quiero ser equipado, quiero ser adiestrado, quiero que Dios me dé las herramientas, porque voy a arrebatar las almas al enemigo. Esa es una motivación noble que agrada a Dios, y entonces Dios te respalda y Dios te bendice. Derecho legal en la guerra espiritual. ¿Qué es el derecho legal? Autoridad delegada a otra persona de un hecho y por palabras violando la ley. El enemigo ha tomado un derecho ¿qué? Legal. ¿Qué es un derecho legal? Es autoridad delegada a otra persona de un hecho o por palabras violando la ley. Hay tres tipos de personas bajo ese derecho legal. Está la víctima. ¿Qué es una víctima? El que no tiene conocimiento de Jesús o poseído por Satanás. El mundo está plagado de gente que no tiene conocimiento del Señor. Y dos, están poseídos, oprimidos, están atados, están agobiados por el enemigo. Son víctimas de la obra del mal. Gente
buscar gente que quiere morir, no porque ellos quieran morir, sino porque los demonios, la obra maligna está operando contra ellos. ¿Me va a entender? ¿Quién es la respuesta para este mundo en tinieblas? ¿Quién es la respuesta? Decir Cristo es un poco ligero. La respuesta para este mundo perdido es Cristo a través de cada uno de nosotros. Hello. Decir Cristo es hará él allá y yo sigo durmiendo. No, la respuesta es Cristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Está el adversario. ¿Quién es el adversario? Un hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo y con conocimiento de la palabra de Dios. Uno que se va a oponer a la obra del mal. ¿Quién es el que se va a oponer a la obra del mal? ¿Quién es el que va a ir en contra de la obra del enemigo? Es un hijo de Dios, ungido con el Espíritu Santo y con conocimiento de la palabra de Dios. Por eso usted va a salir de este tiempo ungido y saturado de la verdad divina, pero no para que siga viviendo la vida que estaba viviendo, sino para que avance a desarrollar el llamado, el propósito y el plan de Dios para con su vida. Cautivo. ¿Quién es un cautivo? Es un hijo de Dios sin comunión con el Espíritu Santo y sin conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente aún en la propia iglesia cautiva, oprimida, atada por el enemigo. Jesús llegó a una sinagoga, allá en Lucas 13:10. Llegó a la sinagoga, y en la sinagoga, que para nosotros hoy representa la casa de Dios, lo que llamamos a veces iglesia, las cuatro paredes donde congregamos, dice que había una mujer que hacía 18 años estaba atada por un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús entró, la vio. Ella estaba en la casa de Dios, en el lugar de adoración, estaba en el lugar donde se enseñaba la palabra, pero ella estaba cautiva por el enemigo. Y cuando Jesús la vio, le dijo, la desató, se libre, puso manos sobre ella, y la mujer encorvada se enderezó. Por eso usted tiene que andar con sus radares espirituales bien puestos. Porque a veces usted está sentado y el que está a su lado está siendo afligido por un espíritu, oprimido por una obra del enemigo. Y a veces el que está a su lado no sabe cómo desatarse, cómo liberarse. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Diga, para eso apareció el Hijo de Dios. Levante la mano, diga, para eso apareció el Hijo de Dios. Diga, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted vaya a una casa, usted diga, para eso he llegado a este lugar, para sanar enfermos, para sacar la opresión, para sacar la atadura, para traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? La estrategia de Satanás es destruir las tres instituciones que Dios ha bendecido. ¿Cuáles son las instituciones que Dios ha bendecido? Primero, ¿qué? Diga, la familia. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Destruir la familia. ¿Qué es lo que Dios más ama? La familia. Y la estrategia del enemigo es destruir la familia. Dice que Dios creó al hombre, dice Génesis 1:28, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreen de todo animal que se mueve sobre la tierra, sojuzgadla por debajo de ti, toma control, domina. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, la primera pareja, gobiernen, sojuzguen, les digo, ustedes los pongo por encima y todo lo demás. Escuchen bien. Dios no le dijo a Adán, gobierne a su mujer. ¿Qué dice el varón hoy en día? Es que yo soy el que mando. Es que yo soy la cabeza. Eso es incorrecto. Sí, la cabeza, pero no para que mande, es para que dé ejemplo. Es para que haga primero. Cuando Dios estableció el gobierno y dio el llamado a Adán y Eva, dijo, los dos van a sojuzgar, unidos van a señorear, y los pongo juntos por encima de todo lo creado. Solo que Dios iba a estar. ¿Dónde? Arriba. El hombre sujeto a Dios y todo lo demás sujeto al hombre. ¿Está claro, hermanos? La familia. La otra es la iglesia o pueblo de Dios. Génesis 22:17 dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Mateo 16:18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dijo a Pedro en ese momento, le dijo, el enemigo atacará, pero si ustedes toman la posición correcta de gobierno, de autoridad, vendrá por un camino, pero por 7 caminos huirá. No prevalecerán. No prevalecerán quiere decir también que intentarán, pero no podrán. Otra institución, las naciones de la tierra. En tu simiente, dijo Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay 3 instituciones que el enemigo quiere destruir. ¿Uno qué? 2, 3, las naciones. ¿Por qué tenemos que levantarnos en la autoridad? Porque la familia hay que liberarla de las obras del mal. La iglesia tiene que ser desatada y liberada para que la iglesia avance a su misión. Yo observo a veces muchas congregaciones que ellos ni se aperciben por su salvación, menos se aperciben por la salvación de otros. ¿Cuál es el propósito entonces de la guerra espiritual? Primer propósito de la guerra espiritual: romper el yugo de esclavitud, trayendo liberación, sanidad física, emocional, espiritual. ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual, hermanos? Romper el yugo. Romper el yugo. ¿De qué? ¿Cómo está la gente sin Dios? Esclava. ¿Trayendo qué? Liberación. Ahora, ¿qué rompe el yugo? ¿Qué rompe el yugo, hermanos? ¿Qué pasó? La unción rompe el yugo. Por eso necesitamos estar ¿qué? Ungidos.
¿Cómo necesita usted vivir cada día? ¿Cómo necesita usted vivir cada día? Ungido, lleno del poder, para que cuando tú te acercas a una persona y le compartes el evangelio, el yugo que la tiene esclavizada se rompa. Si está enferma, sea sana. Si está cautiva, sea libre y se levante a una vida plena de bendición y de victoria en Dios. Esa es la clase de evangelio que el Señor quiere que vivamos y que llevemos. Por eso no podemos perder el tiempo. Por eso dijo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. El tiempo hay que redimirlo, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso hay que vivir una vida de oración profunda, porque cuando tú entras en la vida de oración profunda, la unción y el óleo divino desciende sobre tu vida. Amén. Y te unge. Y cuando tú vas a la confrontación, tú vas ungido y comienzas a hablar a la gente, la unción se desata, el yugo se pudre. El que antes no quería, ahora quiere. El que antes decía no tengo tiempo, ahora tiene tiempo. El que antes decía no me quiero arrepentir, ahora dice me quiero arrepentir. Porque la unción rompió el yugo. Amén. Y pido libertad. ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual? Primero, que se rompa el yugo de esclavitud de la gente y que sean sanos, que sean libres, que sean sanos emocionalmente y espiritualmente. Mire, tuve esta experiencia hace como unos 20 días en Cieneguilla, un caserío que hay como a hora y media de Lima, que hace parte del departamento de Lima. Fui a visitar a unos hermanos y ella me comentó, tengo un hermano que vive, conocía a Dios y ahora está entregado al alcohol y golpea a su esposa y quiere abandonarla, no ama a su hijo. Y al final, cuando me estaba despidiendo en la calle, cerca a la vía principal, cuando lo encontramos, y el Espíritu Santo me dijo, ora por él. Y en plena calle, oré por él. Usted tiene que ser así, donde usted tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Diga, conectado con el Espíritu Santo. Usted tiene que estar conectado con Dios, conectado con la guianza del Espíritu Santo. Ahí en la calle oramos por él, nos metimos al medio, oramos por él. He hablado con su hermana y me ha dicho, desde ese día no ha vuelto a tomar. Desde ese día la unción vino y rompió el yugo. Rompió el yugo. Por eso usted necesita estar ungido para ser un Dios, para que el yugo que esclaviza a la gente se rompa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo propósito de la guerra espiritual, proteger la familia y la iglesia a nivel local. ¿Por qué Dios quiere levantar guerreros espirituales? ¿Por qué Dios quiere levantar intercesores de alto nivel en su obra? Para que establezcan murallas de protección, murallas de contención a favor de la familia, a favor de la iglesia, a favor de los pastores. Que levanten vallado, cobertura. Oí el testimonio de una joven. Ella era una joven cristiana evangélica de una iglesia, una joven consagrada, una joven que oraba, y un día un brujo le dijo a Satanás, yo quiero a esa joven como mi mujer. La joven no sabía. Y entonces el brujo
trabajar a esa joven en los sueños, en los momentos que dormía. Y cuando los demonios iban a entrar a la habitación de la joven, encontraban a la joven orando de rodillas y los demonios no podían entrar. Luego redoblaron, la joven discernió por el Espíritu Santo que había una obra del mal contra su vida, redobló la oración, redobló la intercesión y se levantó una muralla más grande a favor de su vida. Hermanos, miren, la oración hace que se levante un blindaje de contención, de protección, de cobertura. Cuando una iglesia poca hora, no tiene cobertura, todo le viene, todo lo oprime, todo le ata. Cuando una familia no ora, pasa lo mismo. Pero cuando la iglesia se levanta en oración, se levanta en clamor, en intercesión, en guerra espiritual, entonces hay un blindaje y los demonios que le oprimían ahora ya no pueden, tienen que retroceder. Por eso dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces pasó el tiempo y el brujo seguía sin mujer. Entonces el brujo vino y le dijo a Satanás: Satanás, yo te la pedí, ¿por qué no me la has dado? Lo que el diablo le dijo a este hombre, le dijo: es que con gente que es como ella, yo no puedo. Con gente que es como ella, gente que se levanta a la madrugada a orar, gente que ayuna, gente que vigila, metida con Dios, que sabe a qué ha sido llamada, que aprovecha bien el tiempo. Entonces, ¿sabe qué hizo el brujo? Dijo: pues si usted no puede con ella, quiere decir que hay un poder mayor que el que usted me ha dado. Y el brujo se convirtió a Cristo, entregó su vida a Dios. Porque en este mundo es confrontación de ¿qué? De poderes, hermano. Y el enemigo quiere hacerle creer a la iglesia que su poder es mayor. Y tiene engañados brujos, hechiceros, satanistas, haciéndoles creer que su poder es mayor. Porque la iglesia duerme. Y mientras la iglesia duerme, pareciera que el poder de las tinieblas es mayor que el poder de Dios. Pero cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia toma su posición de gobierno, cuando la iglesia toma su posición de autoridad, hermano amado, las fuerzas del mal, las obras del mal son aplastadas y el enemigo es puesto en su lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es de esa forma. ¿Cuál es el propósito también de la guerra espiritual? En tercer lugar, orar por una cosecha de almas perdidas en nuestras ciudades, naciones, a través del poder del Espíritu Santo y evangelismo. Primero, hay tres propósitos de la guerra espiritual. Primero, romper el yugo de esclavitud de la mente. Segundo, establecer cobertura. Mi familia, la iglesia, la familia de la iglesia. Tercero, orar por la cosecha de almas perdidas en nuestras ciudades a través del poder del Espíritu Santo y del evangelismo. Ahora, antes de comenzar guerra espiritual, tenemos que entender y recibir en el Espíritu quién eres tú en Cristo. Se lo vamos a repetir. Antes de entrar en guerra espiritual, necesitas entender y recibir quién eres tú en Cristo. Tener clara tu ¿qué? Diga, mi identidad. Necesito tener clara ¿qué? Mi identidad. ¿Qué es para usted identidad? ¿Qué entienden por identidad? Señor, ¿quién es tu Padre? Mi identidad es quién soy, quién es Dios,
¿quién soy yo? Dios es mi Padre, es todopoderoso. Mi identidad se basa en saber quién es Dios, quién soy yo en el reino de Dios, quién es el enemigo respecto de mí, quién es el pecado respecto de mí. ¿Aló? ¿Sí me hago entender? Mi identidad. Dios es mi Padre, Él es todopoderoso. Yo soy hijo, no soy un derrotado, no soy un fracasado. Tengo poder, tengo autoridad, tengo victoria en su nombre. Yo en Cristo estoy por encima. En Cristo tengo posición. Diga, tengo posición. ¿Qué tengo en Cristo? Posición. Es el lugar de gobierno. Usted lee en Efesios capítulo 2 y dice que fuimos resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Escúcheme bien. Presta atención a esto. ¿Cómo es el tema aquí? Cuando usted vivía sin Cristo, usted estaba por debajo del enemigo a causa del pecado y eras esclavo. Pero cuando viniste a Cristo, fuiste redimido, rescatado, trasladado del reino, del gobierno de las tinieblas al gobierno de Dios. Y cuando tú entras al gobierno de Dios, a la obediencia de Dios, al sometimiento de Dios, a la obediencia a su palabra, entonces dice que fuiste resucitado y sentado con Cristo. Ahora, ¿al lado de quién estás sentado? Estás sentado al lado de uno que venció. Estás sentado al lado de uno que aplastó al enemigo. ¿Comprende? A uno está sentado al lado de uno que venció el pecado, que venció la enfermedad. Naturalmente tú estás aquí sentado, pero en su posición espiritual tú estás sentado con Cristo. ¿Aló? Y cuando en lo natural, escuche bien, tú aquí ves una cosa, la otra, entonces Dios te dice, como en lo espiritual estás sentado, lo verdadero no es lo de aquí, lo verdadero es lo de arriba, pero lo de arriba tiene que manifestarse aquí en la tierra. Entonces cuando tú en la vida diaria ves una cosa, ves la otra, entonces tú tienes que entender que tú estás por encima y no por debajo, que no eres uno vencido, sino uno que es más que vencedor en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de identidad, tenemos que entender nuestro mayor ejemplo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de identidad? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla en Lucas 3:21 que el Señor Jesucristo fue bautizado. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino sobre él. Dice la palabra, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi qué, este es mi qué, este es mi qué, este es mi qué. Quiero que toques al que está a tu lado y dile: tú eres un hijo amado de Dios, tú eres un hijo amado de Dios, tú eres un hijo amado. ¿Sabes qué está diciendo el Padre, hermano? ¿Sabes qué está diciendo el Padre cuando tú has tomado este desafío de sacar este tiempo para ser equipado, para entrar en la obra de Dios y servir a Dios? El cielo está expectante, los cielos se han abierto y el Espíritu de Dios viene sobre su vida, y el Padre está diciendo: este es mi hijo amado. ¿Por qué es un hijo amado? Porque está dispuesto a obedecer, porque está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Este es mi hijo que y lo llenó del Espíritu Santo. Y dice que luego el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. Jesús no fue solo al desierto, Jesús fue con el Espíritu Santo al desierto. Y dice que estando en el ayuno vino el tentador. El Padre llevó a su Hijo por su Espíritu al desierto, no para ser tentado. El Padre llevó a su Hijo por el Espíritu al desierto para deshacer las obras del diablo, para poner
caminando en la línea para decirle al diablo: aquí el que mando soy yo. Usted no manda sobre mi vida. Con Adán y Eva pudiste, pero conmigo no puedes. No, y el diablo tuvo que retroceder. Esas cosas que Dios permite que tú vivas a veces, pruebas, luchas, dificultades, es Dios permitiendo en tu vida para que tú te levantes en autoridad y tengas una grande victoria para la gloria de su santo nombre. Cuando tú enfrentas las cosas en tu vida diaria con tu posición de gobierno, como Cristo fue, con identidad, de ahí saldrás revestido del poder, de ahí saldrás con una grande victoria, de ahí saldrás con una grande bendición. Dios me ha hablado y me ha dicho: el desierto no es un lugar de donde sales mal, es un lugar de donde sales lleno del poder del Espíritu Santo, porque Jesús volvió del desierto revestido del poder de Dios, y su fama se difundió por toda la tierra, y sanaba enfermos, y echaba fuera demonios, y establecía el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Así de que las circunstancias de la vida no es para que lloremos, sino para que ejerzamos posición de gobierno, para que demostremos de qué estamos hechos. ¿Estás hecho de plomo, de chocolate o de mantequilla? ¿De qué estás hecho? ¿De dónde viene esta autoridad que Jesús te ha dado? ¿De dónde viene esa autoridad? La Biblia habla que hay 3 cielos. Permítame se lo explico. Primer cielo, Génesis 1, 6, 8 dice: es la atmósfera. Cuando tú miras al cielo azul, es agua evaporada, evaporizada. Si tú miras para arriba, ¿qué ves? El primer cielo. ¿Qué es el primer cielo? Es la atmósfera. Es el cielo azul, es agua evaporizada. Pero también está el segundo cielo. En Efesios 6:12 dice: principados, potestades, el Señor echó fuera a Satanás del cielo a la tierra. Isaías 14 dice: después vino a engañar a Eva y a Adán a causa de la desobediencia. Después de que Satanás fue echado del cielo a la tierra, vino a engañar a Eva y a Adán a causa de la desobediencia. Entró el pecado en ellos. Satanás le quitó la autoridad que el Señor le había dado sobre todo. Escucha, hermano, y al quitarle esta autoridad, Satanás y los principados y potestades pasaron al segundo cielo. Se lo explico. Dios estaba en el inicio, Dios, primer cielo. Adán y Eva, segundo cielo, su lugar de gobierno, encima. Pero cuando pecaron, el diablo que estaba abajo hizo así. Por eso es que la estrategia del enemigo es engañarnos. El arma del enemigo es el engaño, es la mentira, es la seducción, es la tentación para hacernos pecar. Porque la única manera de que él te pueda esclavizar es cuando tú pecas. ¿Sí me van a entender? O dos, cuando eres ignorante. O la ignorancia o el pecado es lo único que Satanás puede usar para esclavizarte. Por eso Satanás no puede contigo, pero él usa una estrategia, es hacerte pecar. La tentación para llevarte al pecado. Porque cuando tú pecas, vienes de aquí y pasas aquí. Entonces, ¿qué pasó, mis amados hermanos? El tercer cielo, 2 Corintios 12:2 dice: Pablo fue llevado al tercer cielo, donde mora Dios. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos son todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en él
todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Efesios 4:8 les dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió al infierno para quitarle la autoridad que robó como hijo de Dios en el jardín del Edén a Adán y a Eva. Él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, traspasó el primer cielo, traspasó el segundo cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta autoridad la recibes en el mundo espiritual cuando piensas como hija y no como siervo. Escuche bien. Cuando tú viniste a Cristo, fuiste trasladado de la tierra a tu lugar de gobierno. Fuiste puesto por encima. Pero hay muchos que, aunque han sido establecidos en lugar de gobierno, siguen con una mente de esclavos. Son libres con mente de esclavos. Mi mayor identidad es ser hijo de Dios. Antes que pastor, antes que profeta, antes que evangelista, antes que adorador, antes que siervo. Mi mayor posición de identidad es ser hijo de Dios, ser hijo de Dios, ser hijo de Dios. Amén, amados hermanos. Ser hijo de Dios, ser hijo de Dios. El hijo queda para siempre y hereda todas las cosas del Padre, pero el siervo no. Le servimos a Jesús, pero somos hijos de nuestro Padre celestial. ¿Claro? Juan 16:11 dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 1:22 dice, y Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. El templo del Espíritu Santo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y sometió todo bajo los pies de la iglesia. Por eso dice Romanos 16, 19, 20, en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Amén. Entonces, ¿dónde está el enemigo? ¿Encima de nosotros? Debajo de nosotros. Le hago una pregunta. Escuche. Cuando tú vas a enfrentar a alguien que es más fuerte que tú, ¿cómo vas? ¿Cómo? ¿Cómo vas tú cuando tú vas a enfrentar a alguien más fuerte que tú? Normalmente tú vas con temor. Esa es la verdad. ¿Cierto que sí? Uno va con temor, con incertidumbre, porque uno dice es más fuerte que yo. Pero cuando tú vas a enfrentar a uno que está por debajo de ti, ¿cómo vas tú? Confiado, seguro. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ah, bendito sea su nombre. Démosle palmas al Señor.
para que tú le tengas miedo. Te pone temor para que tú le tengas miedo. Pero la verdad, por eso es que dice la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para que no vayamos con cobardía o con miedo, sino confiados y seguros. Amén. Que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está con nosotros. ¿De dónde viene mi confianza? Del que está con nosotros. Del que está sentado a mi lado. Del que me salvó. Del que murió por mí. Resucitó por mí. Amén. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. ¿Y qué más? Y potestad. En Cristo estamos completos. Diga, en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. Completos. ¿En Cristo estamos? Completos. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. En Cristo estamos Completos. en Él estamos Completos. completos. Amén. Amén. Quiero que le demos un momento, gracias a Dios, para luego ir a la siguiente parte. Levante una manito. Diga, Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias porque tú me has levantado, porque tú me has restaurado, porque tú me has lavado con la sangre de tu Hijo, y esa sangre me ha hecho tu Hijo. Diga, yo soy tu Hijo, he sido trasladado del reino, tú me estás despertando y me estás llamando a entrar a confrontación, a ser un instrumento en las manos de Dios. Diga, en esta mañana yo me levanto en autoridad. Diga, no voy a estar más a la defensiva, no voy a dormir más. Me levanto para ejercer señorío, porque he sido trasladado del reino. Tengo autoridad, soy hijo de Dios. Por eso hoy me levanto y voy a enfrentar al opresor, al que ata las almas, al que ata la ciudad y las naciones con mi posición de autoridad y de gobierno. Diga, en el nombre de Jesús, la autoridad que estaba dormida hoy se despierta. Diga, me levanto como un león, como un guerrero. Diga, me levanto en autoridad, en poder, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele palmas al Señor. Esa puede ser una parte. Bien, vamos a la siguiente lección. El llamado. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la autoridad espiritual. Amén. Digan, la autoridad espiritual. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo? Autoridad espiritual. La autoridad es una llave. Amén. Ayer llegué al lugar donde estoy esperado y anoche el pastor me dijo, hasta ayer yo iba ahí, pero no tenía autoridad porque no me habían dado la llave. Tenía mis cosas allá, pero no podía entrar cuando quisiera. Pero anoche me entregaron la llave. Y en el momento, durante estos 2 días más que restan en este lugar, si yo quiero entrar en el momento que quiera y salir en el momento que quiera, puedo hacerlo porque tengo la llave. Amén. Amén. Y en esta mañana usted va a ser activado en la llave. Aló. Pero
hay muchos que tienen la llave pero no la usan, la tienen perdida, hermano. Así de que en esta mañana usted va a encontrar su llave y va a aprender a usar su llave en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bien, para poder ejercer la autoridad, para poder ejercer algún tipo de autoridad, uno debe representar una fuente que pueda respaldar y esté dispuesta a hacerlo. La autoridad representada con una reserva adecuada de poder. ¿Me explico? El Señor dijo: ir y hacer discípulos. En Mateo 28:18 dijo: todo poder me ha sido dado. Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Escuche bien. Nos está dando un poder, y ese poder me activa ¿en qué? En autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es un poder que se me delega. Amén. Para ejercer una función. Entonces tú no vas porque quieres ir. Tú vas con el respaldo de alguien. ¿Aló? Y entonces como tú vas con el respaldo de alguien, tú vas seguro y tú vas confiado. Si yo hubiera llegado el día de ayer a este lugar y hubiera dicho al pastor Javier: Pastor Javier, es que yo quiero dictarles una conferencia a los hermanos de la escuela. No, qué pena, pero usted no. ¿Quién lo está avalando? ¿Quién lo respalda? Pero cuando uno tiene un aval, eso le da a uno autoridad para uno poderla ejercer con toda libertad. ¿Está claro? Primero, el llamado a ejercer autoridad. El primer llamado fue a los discípulos. Diga, los discípulos. Los discípulos. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 2 y versículo 6? Por favor, alguien que lo busque si es tan amable. Lucas capítulo 9. O sea, ¿quiénes son llamados a ejercer autoridad? De acuerdo a la escritura, léanme por favor. Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 2 y versículo 6. Versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaron por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor le dice: Sí. ¿ya? El Señor le dio autoridad ¿a quién? A sus 12 discípulos. Y le dijo: les doy autoridad para que sanen, echen fuera demonios, para que lleven mi reino. Vayan, establezcan mi reino. Amén. Los discípulos no se fueron porque ellos quisieron. El Señor les dio autoridad y los envió. Amén. Así funciona la autoridad. Amén. No hay de otra. Porque en este mundo operan dos clases de autoridad. Está la autoridad absoluta, soberana, que es la autoridad de Dios. Y está la autoridad delegada, que parte de la autoridad soberana. No hay más. Y si no somos enviados partiendo de la autoridad soberana, entonces vamos sin poder. Y nos pasa lo que les pasa a aquellos exorcistas de Sebas, que habló el apóstol Pablo, que trataron de liberar a un endemoniado y les pegaron tremenda golpiza y los enviaron desnudos. Y dijeron a Pablo: conocemos, sabemos, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, y ustedes quiénes son. ¿Qué autoridad tienen? A ellos no. A
A ellos no se les había activado autoridad y no habían sido enviados. Amén. Muy importante, hermanos. Nunca se vaya a hacer cosas sin ser enviado. Siempre cuente con su autoridad inmediata, para que le imparta y usted vaya con cobertura de bendición y usted tenga grande victoria para la gloria del Señor. Bien, a los 60, Lucas 10:19. ¿Qué dice Lucas 10:19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué le dijo Jesús a los 70? Le doy potestad, poder. Le doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Amén. O sea que el Señor les estaba impartiendo a ellos seguridad de que iban a ejercer autoridad, pero que no iban a ser dañados. Porque el enemigo, miren, la mayoría de gente hoy anda con miedo. Van y hacen algo y tienen miedo de que les haga el diablo. Jesús dijo: no temáis al que quita la vida. Temáis al que quita la vida y puede echar en el lago que arde con fuego y azufre. A él debemos temer, a nuestro Señor. Bien, Mateo 28, 18, 20. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha estado en el cielo y en la tierra, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchen, hijos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, como hijo humano de Dios, él solo tenía autoridad en la tierra. Pero no tenía autoridad en el segundo cielo, todavía no la había recobrado. Pero cuando Jesús murió y resucitó, él arrebató las llaves al enemigo, quitó la autoridad que el enemigo le había quitado a Adán y Eva, se la arrebató y ahora la devuelve a los creyentes. Amén. Dicen amén. Y devuelve esa autoridad. Entonces Cristo, después de que resucita, dice: ahora tengo toda autoridad, ahora gobierno aquí en la tierra, ahora gobierno en el segundo cielo y también en el tercer cielo. Toda autoridad me ha sido dada. Y como tengo toda autoridad, los envío, los comisiono para que vayan y hagan discípulos. Amén. Así es que funciona la cosa. Así es que se extiende el reino de Dios. Todos los creyentes. La autoridad fue dada a quién? A todos los creyentes. Cristo tomó toda autoridad y la impartió. Pregunto: ¿cuántos son los que se levantan en la autoridad que el Señor ha tomado para nosotros? Él tomó toda autoridad y la ha entregado a nosotros. Aló, hermano. Él ha entregado esa llave. Él entregó esa llave a nosotros y nosotros vamos a usar esa llave en el poderoso nombre del Señor Jesús. Venga, vamos a usar. ¿Cuánto la van a usar, hermano? Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 8, 9? Primera de Pedro 5, 8, 9. ¿Quién la tiene, por favor? Léala, por favor. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice: sed sobrios y qué? Y velad, diga, y velad. ¿Qué es ser sobrios? O sea, estén despiertos, tengan los sentidos bien ejercitados, tengan sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estén ubicados, entiendan que somos discípulos,
que tenemos un llamado, que tenemos autoridad. Estemos sobrios, velemos. Dice, porque el adversario, como león, anda buscando a quien qué y a quien devora el enemigo. Al que está dormido, al que no está sobrio, al que no está velando. Se lo pone como chancho frito, hermano, ahí. Ahí no tiene listico para. Amén. Alguien dijo por ahí, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Amén. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Ve? Usted ve normalmente los largometrajes que pasan de Discovery Channel o de Animal Planet, donde los leones atacan la manada, pero el fin de ellos es comerse al débil. Por eso dice la Biblia que los espirituales deben sostener al débil en la fe para que el enemigo no se lo almuerce, hermano. Tú vas a aprender a cuidar a los débiles en la fe. ¿Cómo cuidas a los débiles en la fe? Intercediendo por ellos, haciendo guerra espiritual por ellos, activando la palabra sobre ellos, decretando sobre ellos. Amén. Amén. Hay muchos otros que necesitan de nosotros, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Amén, amados. Amén. Bien, las condiciones necesarias para ejercer autoridad. ¿Qué se requiere? Diga, fe. Fe. ¿Qué se requiere? Leamos Mateo 16, 16, 18 y 19. ¿Qué dice Mateo capítulo 16? Alguien que lo lea, por favor. Bien fuerte. Mateo 16. Se requiere fe para ejercer autoridad. Amén. Mateo 16, 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando hablamos de la fe, somos muy dados a operar en la fe tomasina. ¿Cuál es la fe tomasina? Si no vemos, no creemos. Como estamos tan acostumbrados, tan relacionados al cuerpo físico y tan acostumbrados al mundo natural, entonces fácilmente tenemos autoridad, pero vivimos como personas naturales. Recordemos que el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios habló de tres clases de seres humanos en esta tierra. Uno habló del hombre natural, en el capítulo 3 habló del hombre del creyente carnal, pero también habló del creyente espiritual. El natural es el que anda sin Dios, está bajo el maligno. El carnal es uno que conoce la palabra, entregó su vida a Cristo, pero no está bajo gobierno, no está sometido, no está velando, no está orando, no está firme en la fe. Ese es el carnal, el que tiene un pie adentro y otro pie afuera. Y a ese el enemigo lo oprime, lo atormenta, lo oprime, lo esclaviza, le roba paz, lo enferma, le oprime la familia, porque sobre ese tiene derecho legal, porque ese no se ha levantado para ejercer autoridad. Pero el espiritual es uno que está caminando día tras día, fortalecido en Dios, obediente a Dios, obediente a la palabra, guiado por el Espíritu Santo, evangelizando, extendiendo el reino, haciendo la obra de Dios. Ese es el espiritual, el que está en la autoridad, el que está por encima y no por debajo. Amén. ¿Y dónde están los que están por encima, hermano? Amén. Se requiere entonces el espiritual opera en fe, ejerce fe,
confianza no parte de lo que ve, sino de lo que cree. Amén, hermanos. Porque lo verdadero no parte de lo visible, parte de lo invisible. Diga conmigo, lo verdadero parte de lo invisible. ¿De dónde parte lo verdadero? De lo invisible. Entonces, ¿cuál es la primera condición para ejercer autoridad? ¿Cuál es la primera condición? Digan, la fe. ¿Cuál es la primera condición para ejercer autoridad? Fe. Creer. Creer. Tengo autoridad. Cuando hay un enfermo, usted no necesita, pastor, venga ahora por el enfermo. Usted sabe que tiene autoridad. Amén, hermano. Y no es porque se jacte o se llene de orgullo. Usted sabe que tiene autoridad. Usted dice, ven, oro por ti. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú pones las manos, ellos sanan, ellos son libres. Porque tú aprendes a ejercer autoridad, porque crees que tienes autoridad, porque tú crees que pones manos y se sanan enfermos, porque tú crees que tienes poder para echar fuera demonios, porque tú crees que le hablas a la gente y la gente se convierte. Tú tienes autoridad para llevar a la gente a que se convierta. Amén. Hay algunos que creen que el único que hace la oración de fe es el pastor. La misma autoridad ha sido delegada a todos. La diferencia es que hay unos que la ejercen y hay otros que no. Mijito, vas a sacar la llave y vas a aprender a usarla. Porque ¿de qué nos sirve tener llaves si no sabes? ¿De qué nos sirve tener autoridad y no ejercerla? Dentro de ti está el Espíritu Santo. Está todo lo que necesitas para cumplir con Dios en esta tierra. Entonces dicen amén. Y la otra es unidad de creencia y propósito. Mateo 18 dice, ¿qué dice Mateo 18? Unidad de creencia y propósito. Dígalo bien, véanlo otra vez. 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo que si cuántos se pusieran de qué, bueno, acerca de qué, cualquier cosa, qué, o sea, unidad de creencia y de propósito. Amén. Cuando hablamos de guerra espiritual, se habla de unidad, de ponerse de acuerdo con alguien. Entonces usted dice, me voy a poner de acuerdo con mi hermano.